Hola, si alguien te ha recomendado ver este vídeo, gracias. Esa persona confía en ti y quiere que formes parte en su camino de recuperación. Soy Rocío Lacasa, psicóloga especializada en ansiedad y estrés, directora de todosobrelaansiedad.com. Es posible que ya hayas ayudado a ese amigo o familiar y le hayas ayudado mucho, pero ahora quiere facilitarte el camino, porque muchas veces no saber cómo ayudar a una persona con ansiedad desgasta las buenas intenciones, la paciencia, agota a cualquiera y puede crear distancia. Quieres ayudar, pero acaban creándose malentendidos y la persona prefiere estar sola, ¿no? Y tú tampoco sabes cómo gestionar la situación. Entonces te voy a decir 3 consejos básicos que desaconsejo dar a una persona con ansiedad. Normalmente, cuando queremos ayudar a un ser querido, un familiar, un amigo, usamos el sentido común, ¿no? Y le decimos lo que a nosotros nos gustaría oír o hacemos lo que nos gustaría recibir del otro. Pero lo que muchas veces desconocemos es que con la ansiedad el sentido común no funciona. Lo que parece que ayuda, desayuda. Lo que parece que desayuda, ayuda. Lo primero de todo es saber que más que ayudar, resolver o guiar a una persona con ansiedad mientras tú no tienes los conocimientos adecuados, se trata de acompañar en el proceso. Y en cuanto a los 3 consejos que desaconsejo dar es: el primero, la típica frase de tienes que poner de tu parte, tienes que hacer un esfuerzo. Porque normalmente es verdad que una persona con ansiedad está en una versión debilitada de sí mismo y lo que no conviene hacer es sobredebilitarla al sobreproteger, ¿no? Y la persona muchas veces sin darse cuenta puede actuar como en papel de víctima y entonces caer en ese juego y hacerle sentir realmente una víctima que no puede hacer ciertas cosas, entonces nosotros facilitarle el trabajo, hacer las cosas por él, para que no se sienta débil y demás, eso no es adecuado. Pero tampoco caer en el extremo contrario, de decir, bueno, no tiene que ser una víctima, no tengo que sobreprotegerle y voy a forzarle, ¿no? Y a darle caña para que espabile, diciéndole, venga, pues tienes que ser duro, haz un esfuerzo, venga, no decaigas y tal. Probablemente la persona ya está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Y muchas veces me dicen que se siente cuando un familiar con toda su buena intención o un amigo le dice, venga, pues tienes que salir, tienes que ir a ese sitio, tienes que enfrentar el problema. Ellos, que se sienten en ese momento completamente incapaces, como que su cuerpo está paralizado y su mente no les deja hacer eso que temen, es como si le dices a un diabético, venga, tienes que poner de tu parte, haz que se equilibre todo tu sistema y que el azúcar suba o baje, ¿no? Ellos se sienten completamente incapaces. O a una persona que ha tenido un accidente o que está coja, decirle, venga, pero ponte a andar, ponte a correr. Se sienten totalmente incapaces en esos momentos y el esfuerzo está yendo en intentarlo. Llegará un momento en que puedan hacerlo, pero desde luego no es aconsejable decirle ese tipo de cosas que solo generan más presión. Segundo consejo, no le digas frases tipo tienes que calmarte, tienes que tranquilizarte, tranquilo, cálmate. A lo mejor lo has vivido en tu propia piel, momentos en los que has perdido los nervios y alguien te dice, también con buena intención, bueno, tranquilo, cálmate, cálmate, y eso te irrita muchísimo más y te saca de quicio. Pues una persona con ansiedad es lo mismo. ¿Qué más quisiera él o ella que calmarse en momentos de ansiedad? Esa frase es desafortunada, sobre todo por el comienzo, tienes que, ¿no? Que de nuevo genera más presión. Lo que sí puedes hacer es con tu propio tono de voz, con tu comunicación tanto verbal, a nivel de tono, de decirlo tranquilo las cosas, sí puedes decir cálmate, pero no cálmate, pero cálmate, ¿no? Que eso es contraproducente, sino con un tono de voz tranquilo, con una comunicación no verbal también pausada, estando cerca de él, cogiéndolo o no, tú vas midiendo, pero tú transmitiendo esa tranquilidad es como puedes generar ese efecto de calmar al otro, pero más que con la frase en sí, con tu comunicación. ¿Vale? Entonces está en proceso de aprender a calmarse, en este momento está desbordado por los síntomas físicos y mentales y esa frase no es aconsejable. Tercera frase desafortunada. Esto no es nada, tranquilo que pasará, es una racha,
tú tranquilo, que no es nada, esto lo pasa a todo el mundo, yo también pasé un periodo de estrés, de ansiedad y es lo más normal y se pasa solo. No se pasa solo. O sea, un periodo de estrés puntual, efectivamente, por un tema de trabajo, por un tema de pareja, por crisis que pasamos todos en la vida, sí puede pasar solo. Un trastorno de ansiedad no. Un trastorno de ansiedad requiere un tratamiento, requiere conocer soluciones efectivas, fiables y ponerlas en marcha. Y eso supone un tiempo, supone una dedicación y supone un compromiso. ¿Vale? Entonces las cosas no pasan solos. De nuevo esto, la gente que lo dice, hace con intención de ayudar y quitarle hierro al asunto, desdramatizar y bueno, porque muchas veces la propia persona, el familiar, la pareja, el hijo, el padre, tiene miedo a que esa persona esté tan mal, ¿no? Y esté pasando un periodo de sufrimiento que se le escapa su propio control, al de la persona que quiere ayudar. Entonces, muchas veces desdramatiza diciendo, ojalá no sea nada, ¿no? Ojalá no sea algo grave. Pero sí puede llegar a ser algo grave cuando la persona está afectando a todo, a su calidad de vida, a su capacidad para rendir en el trabajo, como padre, como pareja. ¿Vale? Entonces, por supuesto que tiene solución, pero requiere tirar y echar mano de esa solución. ¿Vale? Entonces, estos 3 consejos mejor nos salen muchas veces intuitivamente, pero como te digo, con la ansiedad, la intuición y el sentido común no funcionan. ¿Qué le podemos decir para ayudar a la persona con ansiedad, que está pasando un mal momento, un mal periodo? Lo mejor son preguntas abiertas para saber la persona qué necesita. Así evitamos adivinar lo que está sintiendo y pensando y esperando de nosotros. Entonces, preguntas abiertas tipo, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que te falta? ¿Qué crees que necesitas para estar mejor? ¿Cómo podemos ayudarte entre todos? ¿Quieres que te llame? ¿Quieres que no te llame? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Prefieres quedarte solo? ¿Vale? O sea que sobre todo pasarle el control y tener paciencia con la respuesta y de nuevo la respuesta no dar por hecho que en ese momento estás siempre necesitando lo mismo. Es decir, si un día te dice prefiero que me acompañes y al día siguiente te dice prefiero que vayas solo y a ti te crea confusión, es que él o ella es el que más confundido está. Entonces, tener paciencia y no tomarse nada como si ya fuera la guía definitiva para llevar este tipo de actuación. Estar abierto, con preguntas abiertas y con la figura de acompañamiento, no de resolver, no de tratar de guiar porque no eres un profesional o si lo eres pues podrás hacerlo, pero si no eres psicólogo o psiquiatra no tienes por qué saber decir o hacer lo que se supone que tienes que hacer. Bueno, pues espero que estos consejos te hayan ayudado. Me puedes encontrar, si quieres conocer mis sistemas, si la persona de tu confianza está usándolos, en rociolacasa.com. Si tú también estás interesado en el tema de desarrollo personal, puedes suscribirte a mi newsletter diario y suscribirte a mi canal. Cualquier cosa, por aquí me tienes. Un abrazo.